Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy, si mi voz me lo permite, voy a hablaros sobre la conciencia una vez muertos, si es que existe, porque parecería ya de entrada un contrasentido desde un punto de vista científico, ya hablar de entrada sobre este tema, ¿no? Si acabo de decir una vez muertos, pues mm, ya no podría haber conciencia. Pero precisamente, y esa es la paradoja, me parece científico poder hablar sobre ello, mm, justamente porque la ciencia no lo ha demostrado. Y por lo tanto, la obligación de la ciencia, lejos de menospreciar e incluso mofarse sobre estas cuestiones, en tanto que ciencia, debería a procurar molestarse, en demostrarlo, ¿mm? El problema es cuando existe el cientifismo, que precisamente niega la ciencia. Es decir, la premisa principal de la ciencia, mm, es, ponerse en duda a sí misma, no reírse de todo aquello que, no ha descubierto hasta el momento. ¿Eh? Que es lo que hace precisamente el cientifismo. ¿M? El cientifismo, a diferencia de la ciencia, y se confunde con la ciencia, a diferencia, digo, de la ciencia, mm, da por sentadas las bases que ha demostrado la ciencia. Y eso es precisamente ir contra la ciencia, porque la ciencia lo que debe hacer es cuestionarse y puede ser, puede dar resultados en 2 sentidos. Uno sería en una continuación sobre la veracidad ya descubierta por la ciencia, ah, es decir, no necesariamente aquello nuevo que se descubre contradecir lo previo que se ha descubierto, sino ser una continuidad, es decir, un progreso, no solo una evolución, sino un progreso, en esas investigaciones, o bien o bien todo lo contrario, estar dispuesta la ciencia a contradecir lo descubierto previamente. Por lo tanto, la ciencia implica precisamente, humildad, y humildad no pasa, como digo, por menospreciar, reírse o, directamente descartar las cuestiones que esa ciencia de momento no ha descubierto. Y a menudo, de momento, no las ha descubierto, precisamente porque se ha aplicado a esa ciencia, el virus del cientifismo. Es decir, ya ni se investiga, porque, como digo, según esas premisas que hasta ahora ha descubierto la ciencia, o simplemente se da la paradoja de que esa ciencia tiene una serie de creencias, y fijaros que la ciencia, ah, no solo debe alejarse de las creencias, sino que no debe dejarse engañar por las creencias y el cientifismo en nombre de la propia ciencia, ¿no? Bien, hecho este preámbulo, la la conciencia una vez muertos, ¿qué tenemos? Tenemos casos de, experiencias llamadas cercanas a la muerte, que nos, iba a decir, confirman, según esas experiencias, es decir, sin llegar de momento a conclusiones definitivas, ah, esas experiencias cercanas a la muerte nos confirman que, en primer lugar, que esas experiencias son como tales verdaderas, es decir, están contrastadas. Otra cosa es que relacionemos esas experiencias en tanto que cercanas a la muerte y no en la muerte, claro, desde el cientifismo,
ya se descarta de entrada, porque se dice, hombre, esto es un camelo, porque si son o estás vivo o estás muerto. Si las experiencias son cercanas a la muerte, quiere decir que de alguna forma estás vivo. Y por lo tanto, estas experiencias son descartables, mm, para poderlas denominar, experiencias en la muerte, en tanto que son cercanas a la muerte, ¿eh? Sin embargo, ese encefalograma plano que se detecta durante el rato que el paciente no da señales de vida, pero evidentemente de alguna forma, tiene que estar vivo porque, si no, tendríamos que creer en la resurrección. Y hay quien cree en la resurrección de Cristo, pero eso ya sería propiamente una creencia. Eso la ciencia no lo ha demostrado, que se pueda producir propiamente una resurrección. Pero bien, desde la óptica científica, donde el encefalograma está plano y ha habido un parón del corazón, ni que sea durante unos minutos, luego el paciente nos revela unas experiencias que, para resumirlo, queda claro que están bien contrastadas, es decir, hay muchas personas, tenemos muchos casos de personas que coinciden en el mismo tipo de experiencia y una de sus características es que la pueden narrar, ¿eh? Y ya digo que esas experiencias se parecen muchísimo, tienen las mismas características, ¿de acuerdo? Ah, bien, eso nos puede hacer pensar que no se trata de una alucinación, porque las características de una alucinación parece ser, según los psicólogos, que no son estas, son otras. Sin embargo, eso tampoco viene a demostrar, sin ser alucinaciones, que esa experiencia tenga que ver con con la con lo que, ocurre una vez muertos, ¿eh? En tanto que la persona está cerca de la muerte, cerca, pero en realidad está viva. Por eso no consideramos, como digo, que resucita, sino todavía está de alguna forma en la vida. Bien, hecha esta aclaración, tenemos que los cientifistas que no tienen ni idea, como nadie tiene ni idea, ni los científicos decentes ni los cientifistas, ¿eh? ah, de, de dónde venimos, no tienen ni idea y sin embargo se atreven a burlarse de esas experiencias cercanas a la muerte o simplemente, aunque no existieran, de la posibilidad, ¿no?, de una conciencia una vez muertos. Ya no hablo, porque a veces se habla de la vida después de la muerte. Yo hablaría más precisamente, de conciencia después de la muerte. La conciencia no se ve, no es material, por lo tanto, aquí nos alejamos del materialismo, que es tal como concebimos nosotros nuestra vida terrenal, ¿no? Con cosas tangibles o incluso aquellas que no son tangibles, que las podemos detectar con aparatos modernos. Ah, bien, si esos cientifistas son incapaces de saber de dónde venimos, no entiendo, como no sea por arrogancia y por cientifismo, es decir, presas de sus limitaciones mentales, porque las tenemos. Jugamos a ser dioses, llegamos bastante lejos, pero sin embargo queda claro que no tan lejos como para saber, iba a decir, por ejemplo, no, porque es la última pregunta, de dónde venimos y por lo tanto nos preguntamos a dónde vamos, ¿no? Una vez morimos. Bien, pues si son incapaces de saber de dónde venimos, ¿cómo es que entonces son capaces de afirmar que una vez muertos no hay conciencia? Y te dirán, claro, si estás muerto no hay conciencia. No, no, no. Eso es el anunciado del problema. Es decir, un anunciado del problema que ellos confunden ya con la respuesta, con la respuesta al problema, por su cientifismo. Fijaros que de momento yo no he dado mi opinión al respecto, porque de hecho voy a mantener mi prudencia sobre hacer ninguna afirmación y mucho menos definitiva sobre la cuestión. Solo faltaría que yo aquí estuviera para dar esta respuesta, ¿eh?
ya no tendría ninguna credibilidad. Simplemente estoy exponiendo los elementos que tenemos encima de la mesa de la forma que mejor sé y en base a mis pequeños conocimientos y a mis pequeñas o grandes, vete a saber, conclusiones, ¿no? Bien, el cientifista te dice, ah, cuando mueres se acabó todo porque la conciencia surge de lo material, es decir, del cerebro. ¿M? Si ya no hay electricidad neuronal, se apaga esa electricidad y pues entonces pues es la muerte. Sí, no hay luz y por lo tanto no hay conciencia. De entrada me llama la atención que confundan, a mi parecer, inteligencia con conciencia, porque son dos cosas distintas. Es verdad que sin conciencia no puede haber inteligencia, ¿eh? Pero conciencia puede tener hasta un gato, ¿eh? Conciencia de peligro, por ejemplo. Pero bien, no entraré más por aquí, pero solo para que vayáis viendo, ¿no? Las confusiones, ¿eh? Entonces, te dicen, no puede haber conciencia si no hay materia, de donde que produzca, de donde emerja esa conciencia. Sin embargo, punto número uno, no nos han explicado, porque no lo saben, de dónde viene esa conciencia, llamámosle como queráis, Dios, conciencia universal, energía. El hecho es que es un hecho, todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que vemos. Y aunque ese hecho fuera una fantasía, esa fantasía sería, en cualquier caso, una forma de hecho, ¿eh? Es aquello del Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Bien. ah, entonces, yo les pregunto a los cientifistas, no tengo respuesta, ¿eh? Yo ya digo que solo hago preguntas. Ah, si según ellos solo puede haber conciencia desde la materia, ¿m? Que, por cierto, eso es lo que ellos conocen desde, insisto, sus limitaciones mentales. Que tengan limitaciones mentales, efectivamente, no quiere necesariamente decir que no estén en lo cierto. Cuidado, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario, ¿eh? Pero sí sabemos, como digo, que no saben de dónde venimos, es decir, cuál es esa conciencia que entiendo que no tiene que ser material, porque si fuera una conciencia material, ah, más que una conciencia material, sí, sí, una conciencia hecha materia desde la cual esa conciencia produce la materia y esa materia es la que producirá más conciencia, la pregunta última es la de siempre y que no tienen la respuesta, es ah, quién ha hecho ah, ese cerebro o ese X material que produce conciencia y que ha construido el cerebro humano. Eso no lo saben. Y sin embargo, intuimos, y yo entiendo que los científicos tendrían que intuir, que aquello que genera lo material es una conciencia no material, ¿vale? Porque, insisto, aunque fuera una conciencia hecha de materia, la pregunta sería la misma, ¿no? Sería infinita. ¿Y qué otra conciencia ha producido esa materia con conciencia que produce a su vez conciencia? Por lo tanto, ¿dónde quiero ir a parar? A que no es nada extraño pensar que la materia la ha producido previamente una conciencia, de la cual efectivamente no sabemos nada. No estamos capacitados y dudo, vete a saber, vete a saber, pero no se me ocurre la forma de dilucidar este misterio eh, eh, que nos lleva a pensar que no necesariamente cuando se apaga el cerebro, es decir, la materia, materialismo, la materia que produce esa conciencia, según los cientifistas, ah, que nos hace pensar que desaparece esa conciencia porque no hay esa materia que la genere. Parecería desde nuestra óptica limitada, terrenal, humana, no digo lo contrario, que eso tiene una lógica, ¿no? Se apaga el interruptor y ya no hay luz.
que la luz sería la conciencia, ¿vale? Pero insisto, ¿quién ¿quién ha fabricado, por así decirlo, esa materia que genera conciencia? Sino una conciencia, y esa conciencia no podemos imaginar que sea material, e insisto que si también imaginamos que es material, también nos vamos a preguntar qué conciencia ha creado esa materia que genera conciencia. Bien, ese era mi punto en, de hoy, de hoy. Porque he visto algunos cientifistas que cuando se habla de este tema, en lugar de abordarlo, científicamente, es decir, seriamente, se limitan a reírse del asunto, y cuando alguien les cuenta lo famoso del túnel, ¿no? Cuando uno se muere, que ve un túnel, una luz blanca, por cierto, que muchos coinciden en ello, los testimonios, y testimonios serios, que ya me he encargado de revisar antes de hacer este vídeo. Es decir, ah, está claro que no se están inventando lo que están diciendo. Otra cosa, efectivamente, es que, ah, su experiencia, que no pongo en duda, ah, justifique lo que estamos buscando, ¿no? Si hay una conciencia después de la vida. Digo conciencia porque cuando decimos vida después de la muerte entendemos la vida limitada, tal como la entendemos terrenalmente aquí. Y yo entiendo que si hay algo más allá, será algo más espiritual, es decir, más desde la conciencia, desde lo intangible, que desde lo material. Pero eso es una suposición mía, es una especulación mía, ¿eh? Y tampoco es una afirmación, ya digo, estoy especulando, ¿eh? Entonces, estoy pensando en ese científico que me pareció patético, que vi en YouTube, ah, riéndose de esas experiencias, llamadas, cercanas a la muerte, lo del túnel y la luz blanca y tal. Sí, se rió, pero no justificó nada. Simplemente se limitó con la arrogancia que caracteriza al cientifismo, se limitó a reírse y a negarlo, Pero insisto que si le pregunto yo a ese señor, entonces, ¿de dónde viene lo que usted no puede negar y está viendo? Porque no me dirá que viene de una materia que emana una conciencia, viene de una conciencia. Pues entonces ese señor, pues claro, no tendría respuesta. Y seguramente entonces se pondría serio y me diría que la ciencia es una cosa seria y que no da respuestas a lo que desconoce. Pues entonces yo le preguntaría, si no da respuestas a lo que desconoce, cómo él, que no ha estado muerto, todavía, puede hacer afirmaciones negacionistas, es decir, negando la posibilidad de una perpetuación de alguna forma que desconocemos, obviamente, de conciencia una vez morimos. ¿Y por qué se ríe ese señor? Y te dice cosas aparentemente científicas, pero que son todo lo contrario, son un atentado precisamente a la ciencia y la humildad que requiere la ciencia, porque insisto que la ciencia, ah, precisamente porque no es una religión, ah, tiene la obligación de negarse a sí misma, es decir, de ser humilde. ¿eh? La ciencia se basa en esto. Se basa en lo que he dicho al principio, no dar por sentado, como lo haría la religión, ningún dogma. Es decir, la ciencia tiene la obligación de negarse a sí misma y de ponerse en duda constantemente. El cientifismo hace lo contrario, no pone en duda la ciencia y pone en duda, digamos, grosso modo, la espiritualidad. ¿eh? No digo la religión porque yo también la pongo en duda, la religión. No algunos preceptos religiosos que pueden ser muy saludables, pero sí la religión, me refiero, institucionalizada. Ya no entraré más en materia. Entonces, ese científico niega la posibilidad de el más allá. Mm, y ya no entró ni si en una vida parecida a la material o solo la conciencia, no entró en nada. Él negó de entrada
como si, ya digo, como si la ciencia hubiera demostrado nada, y lo niega precisamente porque la ciencia es incapaz, que la ciencia quiere decir el cerebro humano, de momento es incapaz de dilucidar esto, ¿eh? Entonces ya digo que traiciona a la propia ciencia, de la cual tanto alardea, ¿eh? Y entonces dice, una tontería tal como, el hecho de que yo no haya visto, un elefante volar, no significa que no exista, pero todos sabemos que no existe, ¿vale? Ese es el ejemplo que puso, entre otros, puso un par más, pero bueno, venía a decir esto, ¿no? Bien, esto es una gran falacia. Es una falacia anticientífica, porque fijaros que está poniendo, equiparando el tema de la conciencia con el tema absurdo de decir que, por ejemplo, ¿no? Que el hecho que no hayamos visto un elefante, bla, 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 está ridiculizando el cuestionamiento, es decir, la pregunta que nos estamos poniendo. Es decir, está dando una respuesta en lugar de un argumento, ridiculizando el enunciado del problema para no responderlo y parecer que lo está respondiendo, pero solo está respondiendo desde la negación. Y desde la negación sin argumentos, eso es cientifismo, eso ya no es ciencia. Es decir, ese señor no se daba cuenta de que estaba traicionando aquello que pretendía, alabar, justificar y sacralizar. Sacralizar, y fijaros que sacralizar tiene la connotación religiosa que precisamente el científico de verdad pues no admite. Y ese señor la estaba admitiendo sin darse cuenta. No estaba argumentando, estaba ridiculizando, poniendo comparaciones, haciendo una analogía totalmente desproporcionada para precisamente eludir la cuestión, del debate, del debate. Bien, espero haberos hecho pensar un poco sobre la cuestión. Vamos a dejarlo aquí. Si tenéis algún comentario que hacer, me interesará muchísimo. Es un tema tan abierto y tan viejo y por eso tan apasionante, ¿no? Porque no tiene, sí tendrá respuesta, pero no la encontramos desde nuestras limitaciones científicas serias y rigurosas, desde nuestra inteligencia no las encontramos. Por lo tanto, seriedad y humildad, ¿eh? La ciencia tiene que ser humildad para que sea auténtica ciencia, ¿vale? Pues lo que decía, dejad comentarios, me interesa mucho vuestra opinión al respecto, de ese tema, ya digo, tan abierto, tan interesante. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen like, compartidlo y no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.